Bueno, normalmente cuando pensamos en el sistema judicial nos imaginamos una especie de ecuación matemática, ¿no? Muy rígida. Ujú, totalmente. Una fórmula intocable. Exacto. Es casi como, o sea, como la física clásica. Alguien rompe una ventana y de repente toda la maquinaria del Estado se pone en marcha, busca a quien tiró la piedra y le aplica un castigo proporcional. Delito igual a pena, sin más. Eso es. Es un sistema binario y hasta cierto punto pues nos resulta reconfortante porque parece ordenado, predecible. Pero claro, ¿y si nos planteamos una pregunta un poco más incómoda? A ver, dispara. Pues, ¿qué pasaría si todo lo que creemos saber sobre castigar a los infractores en realidad está haciendo que nuestra sociedad sea mucho más peligrosa? Uf, es que esa es la gran grieta en el sistema tradicional, desde luego. La visión retributiva. O sea, esa idea de que el sufrimiento del infractor de alguna manera mágica compensa el mal causado, pues lleva siglos operando bajo la premisa de que castigar es sinónimo de resolver. Ya, y no lo es. Para nada. La realidad de los juzgados y sobre todo de las prisiones nos demuestra constantemente que encerrar el problema no repara el daño subyacente. Y por eso estamos aquí. Bienvenidos a este análisis a fondo, esta inmersión profunda, en la que hoy tenemos la misión de desentrañar una pila de marcos normativos internacionales. Que no son pocos, ¿eh? No, son un montón. Y representan un cambio de paradigma masivo y además silencioso a nivel mundial. Vale, vamos a desglosar esto porque lo que tenemos sobre la mesa no es simple burocracia legal aburrida. Para nada. Es un mapa de ruta. Exacto, estamos analizando el mapa de ruta de las Naciones Unidas y de Europa para, digamos, convencer a los países de que abandonen esa idea tradicional de castigar al culpable y abracen la justicia restaurativa, especialmente, ojo, cuando quienes cometen los delitos son menores de edad. Y es una evolución fascinante. Porque, a ver, nuestra misión hoy no es recitar artículos o fechas de tratados internacionales como si fueras tú una clase, sino entender por qué esta documentación importa de verdad para el futuro del tejido social. Claro, el porqué de las cosas. Eso es, vivimos en un entorno mediático que está súper saturado de discursos penales extremadamente punitivos. Así que entender los mecanismos de por qué las instituciones globales llevan décadas, literalmente décadas, empujando hacia un modelo alternativo, pues es vital. Un modelo que busca sanar a todas las partes involucradas. Entender esto es clave para no dejarnos llevar por el populismo punitivo. Exactamente. Y para entender este giro de timón hay que empezar por comprender cómo funciona la influencia de las normas globales. Ujú, el famoso derecho internacional. Sí, porque cuando alguien escucha a Naciones Unidas, a menudo la gente se imagina una especie de gobierno mundial dictando leyes que todos deben acatar al instante. Y no funciona así en absoluto. Que va, que va. Las fuentes que estamos manejando hoy operan bajo un concepto que es el derecho en formación, o el soft law en inglés. Para visualizarlo, imaginemos que esto es como un GPS. Me gusta esa analogía. Sí, a ver, la comunidad internacional te proporciona el mapa y te sugiere la ruta más eficiente y humana para construir una sociedad pacífica. Sin embargo, cada país conduce su propio coche. Claro, con sus propias reglas de tráfico. Eso es, cada estado tiene que adaptar esa ruta a su terreno, a su cultura y obviamente a su propio código penal. El GPS te da la visión colectiva, pero el trabajo de asfaltar la carretera pues le toca a cada nación. Esa analogía del GPS es perfecta porque, fíjate, ilustra muy bien la fricción que hay entre la teoría y la práctica. Estas resoluciones globales establecen un estándar de decencia y de eficiencia, y lo fascinante aquí es cómo los primeros grandes acuerdos internacionales sobre menores infractores cambiaron radicalmente el diseño de ese mapa. Estamos hablando de los años 80, ¿no? Sí, exacto. Introdujeron un concepto que buscaba alterar toda la inercia del sistema. Me refiero a la desjudicialización, o lo que en términos más técnicos se denomina la remisión, en las reglas de Beijing de 1985. La remisión, vale. ¿Y eso en qué se traduce en la práctica? Pues la idea motora es que, frente a un delito cometido por un menor, el objetivo primordial debería ser sacarlo del proceso penal formal. Es decir, derivarlo hacia la comunidad, a los servicios sociales o a su propio entorno familiar. Pero a ver, un momento, si nos ponemos en la piel del ciudadano de a pie o de quien nos escucha ahora mismo, esto puede sonar súper alarmante. Claro, suena impunidad. Totalmente. Si un chaval comete un delito, roba o causa un destrozo, y la solución del sistema es sacarlo del juzgado y mandarlo de vuelta a su entorno, pues el sistema entero corre el riesgo de perder legitimidad. ¿Dónde está la consecuencia ahí? Es la duda lógica.
¿Cómo evitan estos marcos internacionales que la remisión se convierta en un sinónimo elegante de, pues eso, de salir de rositas? Pues esa es precisamente la línea roja que los redactores de estos textos tuvieron que definir con muchísimo cuidado. No se trata de un pase libre para delinquir, ni mucho menos. La derivación a la comunidad exige que existan instituciones sociales preparadas para intervenir de manera constructiva. O sea, no es mandarlo a casa a jugar a la consola. Para nada. Hay un seguimiento. Y ojo, no se limita solo a delitos leves. Se fomenta incluso en casos más serios, siempre que la respuesta fuera del juzgado se demuestre más efectiva para evitar que ese menor reincida. Pero, y aquí viene lo importante, hay un mecanismo de seguridad fundamental para que esto funcione. ¿Cuál es? El consentimiento explícito del menor y de su familia. Ah, claro, el consentimiento. Porque si lo pensamos bien, un sistema paralelo, que no sea voluntario, podría ser terriblemente opresivo. Un estado policial casi. Total. Imagina la presión sobre un menor de edad. Podría confesar algo que no ha hecho o aceptar condiciones abusivas de su comunidad simplemente por el terror absoluto que le produce enfrentarse a un juez vestido con toga. Exacto, el miedo escénico del juzgado. Sí, sí. Si no hay un sí libre e informado, la justicia comunitaria corre el riesgo de convertirse en una especie de trabajo forzoso encubierto. Has dado en el clavo, ¿eh? Ese es el gran riesgo de las alternativas extrajudiciales. Por eso el documento insiste, y es muy tajante en esto, en que sacar el caso de la sala de audiencias no significa que el juez desaparezca del planeta. Menos mal. Claro, para salvaguardar los derechos fundamentales del menor, tiene que existir un control judicial sobre los acuerdos restaurativos que se alcancen. El juez actúa como una especie de vigilante de los derechos constitucionales. Para que nadie se pase de la raya. Exacto. Asegurándose de que la comunidad no imponga castigos desproporcionados o humillantes bajo el disfraz de la reparación. Vale, entonces tenemos un equilibrio donde, por un lado, protegemos al infractor juvenil del estigma aplastante del sistema penal clásico, pero si seguimos un poco la línea temporal de estas normativas, llega un punto en el que la comunidad internacional se da cuenta de una omisión que es flagrante. Monumental, diría yo. Sí. Hemos diseñado un GPS muy sofisticado para el infractor, pero nos hemos olvidado por completo de la persona cuya ventana fue rota, el gran invitado de piedra en el sistema penal, la víctima. Así es. Durante muchísimo tiempo, en el derecho penal clásico, el delito se ha entendido casi como una ofensa del individuo contra el Estado. La víctima era simplemente un testigo más, una herramienta para conseguir la condena, y después, adiós muy buenas. Se la dejaba a un lado. ¡Qué fuerte! Sí. Y cuando los organismos internacionales empiezan a poner el foco en la víctima, se dan cuenta de que el sistema tradicional la ignora sistemáticamente en sus necesidades reales de recuperación. Y aquí es donde las fuentes hacen una distinción técnica que me parece brillante para entender cómo funciona la reparación real. Hablamos de la Declaración de la ONU sobre las víctimas, también del 85. Separan dos conceptos que en el día a día solemos mezclar muchísimo: el resarcimiento y la indemnización. Son cosas muy distintas, sí. Exacto. El resarcimiento, básicamente, es que el infractor asuma su responsabilidad directa, que devuelva lo robado, pague los daños o repare el mal causado. Es una línea recta, digamos, entre quien causó el daño y quien lo sufrió. De tú a tú. Eso es. Pero luego entra la indemnización, que es cuando el Estado asume el coste y compensa económicamente a la víctima porque resulta que el delincuente es insolvente. Y aquí necesito hacer un poco de abogado del diablo. Adelante. Si el Estado abre la cartera para pagar por los daños graves causados por un infractor que no tiene dinero, ¿no estamos dejando al culpable libre de su responsabilidad económica? El mensaje parece ser, rompe lo que quieras, que ya pagará la sociedad con sus impuestos. Ya, te entiendo. ¿Cómo justifican las normas internacionales que eso sea justicia? Es una objeción súper lógica. Pero hay que entender el razonamiento profundo que subyace a esta indemnización estatal. El objetivo principal de estos instrumentos no es exprimir a un infractor que no tiene recursos hasta arruinarlo de por vida, porque eso al final fomenta la exclusión y, a la larga, más delincuencia. Te genera otro problema distinto. Exacto. El objetivo primordial es que la víctima no quede desamparada tras sufrir un trauma severo, como pueden ser unas lesiones corporales graves. El Estado asume esa indemnización porque actúa como el garante último de la paz social. Como una especie de aseguradora gigante. Justo, es un seguro de última instancia. La prioridad absoluta se traslada desde hacer sufrir al culpable a curar a la víctima.
O sea, se asume que el abandono de la víctima es un fracaso absoluto del Estado, independientemente de la cuenta bancaria del delincuente. Totalmente. Y no solo eso, sino que el concepto mismo de quién es la víctima se amplía un montón, reconociendo el impacto expansivo del delito hacia los familiares y dependientes, exigiendo además mecanismos que sean rápidos y poco costosos Porque el tiempo solo en estos casos. en dictar una sentencia. Y el trauma de una familia no se puede poner en pausa durante un lustro esperando a que un tribunal, no sé, resuelva un recurso. No, desde luego. Y todo esto culmina de una manera muy potente cuando analizamos cómo se integran estos principios en normativas que tienen muchísimo más peso legal. Hablo, por ejemplo, de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Ah, claro, la de la ONU. Sí, aquí ya no se habla solo de sugerencias de GPS, aquí hay un debate doctrinal fuerte. Algunos la ven como un tratado de obligado cumplimiento, la Carta Magna de las minorías, vaya. Aunque otros le niegan fuerza vinculante absoluta, pero su artículo 40 es clarísimo. ¿Qué dice exactamente? Impone la obligación de tratar a todo menor acusado de infringir la ley de una forma que fomente su sentido de la dignidad y su valor personal. La premisa es contundente. El paso por el sistema de justicia jamás debería destruir a un ser humano en formación, sino reconstruirlo y facilitar su reintegración en la sociedad. De acuerdo, vale. Entonces hemos establecido que la comunidad internacional quiere reconstruir al infractor juvenil y curar a la víctima. Pero la progresión lógica de nuestros documentos plantea un problema aún mayor, creo yo. A ver, cuenta. Pues que reaccionar ante un delito, por muy restaurativos que seamos y mucha mediación que hagamos, sigue siendo llegar tarde. O sea, el fuego ya ha quemado parte de la casa. ¿Cómo pasaron los expertos de centrarse en apagar el fuego a preguntarse qué narices estaba causando la chispa en primer lugar? Ah, amigo, ese es el gran salto hacia la prevención proactiva. Si revisamos las directrices de Riad de 1990, se observa un cambio de enfoque brutal. Nos dicen que la verdadera prevención no consiste en aumentar la presencia policial en las calles o poner más cámaras. Sino ir a la raíz. Exacto, elevar la calidad de vida general. Hablan de una intervención temprana en las escuelas, en las familias, en el propio tejido urbano de las ciudades. Es garantizar que existan alternativas de vida viables antes de que el conflicto siquiera surja. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el texto da un salto geográfico tremendo. Nos muestra que muchas veces las grandes transformaciones no nacen de epifanías filosóficas de expertos en despachos, sino del colapso institucional más absoluto. Así es. Viajamos al continente africano, específicamente a la Declaración de Kadoma firmada en 1998. Y yo me pregunto, ¿por qué hace falta una crisis brutal, un sistema al borde de la asfixia total, para que las administraciones decidan que quizá, solo quizá, la cárcel no es la solución mágica para todo? Es triste, pero la historia de las reformas penales suele estar escrita sobre las grandes crisis. En el contexto africano que mencionas, en Zimbabue concretamente, la situación de hacinamiento en las prisiones era tan extrema que el sistema se volvió completamente insostenible, tanto a nivel físico como económico. No daban abasto. Un colapso en toda regla. Escasos y de potencial humano. Y subraya que una gran parte de las personas recluidas allí no planteaban ninguna amenaza real para la sociedad. Uf, es una afirmación que dinamita por completo la narrativa habitual, ¿eh? O sea, un desperdicio de recursos escasos y de potencial humano. Básicamente estás gastando un dinero que no tienes en mantener encerrada gente que no es un peligro, mientras el daño original que causaron sigue sin repararse en sus barrios. Exacto. Es un despropósito. Y la solución que proponen ante este colapso no es importar un modelo teórico de universidades europeas o americanas. No. Miraron hacia adentro. ¿A qué te refieres? Recurrieron a las propias tradiciones africanas de resolución de conflictos. En estas tradiciones, ante un daño causado, la respuesta instintiva no es aislar al ofensor en una caja de cemento a 50 kilómetros de distancia. La respuesta comunitaria tradicional exige que el infractor repare activamente el daño dentro de su propio entorno. ¡Qué interesante! Sí, institucionalizaron el servicio a la comunidad no como una novedad buenista moderna, sino como un retorno a la eficacia ancestral de sus culturas. Es de un pragmatismo fascinante. En plan, oye, ¿rompiste la armonía del poblado? Pues ahora vas a sudar trabajando para el poblado hasta que restaures esa armonía. Tal cual. Los beneficios de este enfoque operan a varios niveles, claro.
Por un lado, la comunidad recibe un beneficio tangible a través del trabajo del infractor. Por otro lado, el infractor no pierde sus lazos sociales, o sea, no entra en la universidad del crimen, que a menudo es lo que pasa en una prisión saturada, y el Estado ahorra una cantidad inmensa de dinero en infraestructura carcelaria. Es un modelo donde todos recuperan algo, sí. Pero claro, aquí viene el contraste. Cuando estos conceptos de alternativas comunitarias y mediación viajan o se intentan estandarizar en un contexto altamente burocratizado, como es el nuestro, el europeo, pues la forma de abordarlo cambia radicalmente. Nos encanta el papeleo. Muchísimo. El Consejo de Europa y la Unión Europea entran en escena, y su instinto natural es medir, evaluar y poner requisitos estrictos para todo. Tienen que traducir el sentido común comunitario en directivas jurídicas precisas. Y vaya si lo intentan medir, ¿eh? El documento desglosa cómo las instituciones europeas, allá por los años 90, establecieron 5 criterios fundamentales para evaluar si estas medidas alternativas realmente funcionan. La recomendación del 92. Esa misma. Y en lugar de solo leer la lista, vamos a detenernos en ella un segundo, porque analizando estos criterios veo una fricción interna enorme. Los criterios piden humanidad, atención a las necesidades del infractor, rentabilidad en coste-eficacia, reducción de la población carcelaria y, por último, aceptación pública. Ahí está la trampa. Claro, el reto es evidente. La rentabilidad choca frontalmente con la aceptación pública. Imaginemos un titular sensacionalista en los periódicos. La ciudadanía, a menudo movida por la indignación, pues suele exigir venganza. Y la venganza estatal en forma de largas condenas de prisión es carísima. Entonces, ¿cómo se convence a una sociedad indignada de que el enfoque coste-eficaz de la justicia restaurativa no es debilidad frente al crimen? Es una pregunta de examen, la verdad. Si conectamos esto con el panorama general, ese es el mayor obstáculo político de la justicia restaurativa hoy en día. Es el choque frontal entre la evidencia criminológica y la percepción emocional del público. Las emociones mandan. Absolutamente. Las instituciones saben de sobra que invertir en mediación y servicios comunitarios es infinitamente más eficaz para prevenir la reincidencia que construir más prisiones. Los datos están ahí. Sí, indiscutible. Pero explicarle a una víctima que está enfadada o a una sociedad entera que está asustada que el infractor va a entrar en un proceso de diálogo en lugar de ir directamente a una celda requiere un ejercicio de pedagogía pública monumental. Por eso las normativas europeas, como la Directiva de 2012, empezaron a regular la mediación penal con un nivel de exigencia quirúrgico. Y esa regulación quirúrgica nos lleva a un debate súper interesante sobre los derechos en la propia mediación. Se llega a establecer que la víctima tiene un interés legítimo en obtener una disculpa y una reparación moral. Interés legítimo. Ojo a las palabras. Exacto, hay un matiz muy importante ahí. Se habla de interés legítimo, no de un derecho absoluto. Porque si el sistema obliga a un infractor a pedir perdón a punta de pistola judicial, digamos, o si se presiona a una víctima para que se siente en una sala con su agresor cuando no está preparada para nada, pues eso ya no es justicia restaurativa. Sería un paripé. Eso es teatro institucional. Es una distinción crítica. La mediación, por definición, y esto Europa lo deja clarísimo, debe ser 100% voluntaria. Las directivas europeas han cimentado requisitos innegociables. ¿Cómo cuáles? Pues los servicios de justicia reparadora deben ser completamente seguros. Los mediadores deben ser imparciales y poseer una altísima competencia técnica. Y lo más vital de todo, antes de que una víctima acepte participar en un proceso de mediación, debe recibir información exhaustiva sobre qué implica exactamente. Para que sepa dónde se mete. Claro. ¿Cuáles son sus derechos? ¿Qué puede esperar del proceso? No se puede utilizar a la víctima como un simple instrumento para rehabilitar al infractor. Eso sería volver al pasado. Su bienestar y su consentimiento informado son el centro de gravedad ahora. Pues todo este andamiaje normativo europeo suena impresionante en el papel. Pero el texto que analizamos también nos da un golpe de realidad tremendo sobre lo complejo que es aterrizar todo esto en el derecho interno de los países. Sí, la teoría frente a la práctica otra vez. Exacto. De hecho, se hace un análisis muy objetivo sobre la situación en nuestro entorno más cercano, aquí en España, respecto a estas normativas europeas. Y bueno, el documento señala un retraso considerable en la implantación estructural de la mediación penal para adultos. Habla de la LECRIM, ¿verdad? Sí, habla de proyectos y propuestas interminables para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la LECRIM.
Esto demuestra que adaptar el soft law que decíamos antes no es cuestión de firmar un papel en Bruselas y ya está. No, qué va. La mención a la paralización de reformas, como la del Alecrim, ilustra perfectamente la inercia sistémica que hay. Cambiar la ley procesal de un país para integrar la mediación no es solo añadir un artículo nuevo al código y listos. Es mucho más profundo. Requiere alterar el ADN de cómo operan jueces, fiscales, abogados y policías, profesionales que han sido entrenados durante generaciones en un paradigma puramente adversarial y punitivo. De ganadores y perdedores. Exacto. Pasar de un modelo donde el objetivo es ganar el juicio y castigar, a uno donde se busca entender el conflicto y reparar, pues exige un consenso político enorme. Exige presupuesto para formar a los profesionales y sobre todo voluntad para soportar las críticas públicas durante la transición. Vamos, que es como intentar cambiar el motor de un coche mientras vas conduciendo por la autopista a 120. Literalmente. La resistencia no es solo política, es cultural. Totalmente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos una vista de pájaro de este inmenso recorrido por las fuentes que hemos visto hoy, empezamos viendo cómo la comunidad internacional intentó sacar a los jóvenes infractores de la maquinaria trituradora de los juzgados, garantizando que su paso por la justicia no destruyera su dignidad. Los inicios. Luego vimos cómo se reconoció, por fin, la necesidad vital de reparar el daño sufrido por la víctima, asumiendo el Estado su rol protector. Exploramos la crudeza de los sistemas colapsados en África que encontraron en la sabiduría comunitaria ancestral una salida más humana y rentable que el encarcelamiento masivo. Un baño de realidad. Y terminamos comprobando lo enormemente difícil que es para los estados europeos encajar toda esta teoría restaurativa tan bonita en las rígidas tuberías de sus sistemas legales clásicos. El punto clave de todo este documento es evidente para cualquiera que nos escuche. El castigo por el castigo está siendo diagnosticado globalmente como un parche ineficiente, un parche que no soluciona el origen del problema. La justicia restaurativa es el mapa oficial hacia una recuperación social profunda. Es una síntesis muy precisa, la verdad. Y para concluir, creo que hay una última pieza de este rompecabezas legal que nos ofrece una perspectiva aún mayor. Cuéntame. Las fuentes mencionan al final, de manera explícita, la Declaración de Doha de 2015, y cómo estos esfuerzos por instaurar una cultura de prevención del delito están directamente vinculados con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ah, fíjate. Sí, porque tendemos a pensar en la sostenibilidad únicamente en términos etológicos, ¿no? Emisiones de carbono, energías renovables, cuidar los bosques. Claro, lo verde. Pero el desarrollo sostenible también abarca la arquitectura social e institucional de una civilización. Claro, o sea, no puede haber una sociedad sostenible a largo plazo si sus cimientos sociales están constantemente fracturándose y el Estado solo sabe responder a base de castigos y encierros. Exactamente. Y esa es la provocación intelectual que este documento nos deja para pensar. Si las normativas internacionales ligan la viabilidad futura de nuestras naciones a la forma en que administramos justicia, cabe preguntarse de manera muy crítica, ¿es verdaderamente posible alcanzar un equilibrio social duradero si seguimos invirtiendo miles de millones en sistemas penales cerrados, que tal y como están diseñados tienden a reciclar el trauma de generación en generación? Es una buena pregunta. O quizá la verdadera madurez como sociedad consiste en desviar de forma valiente esos inmensos recursos hacia infraestructuras comunitarias y mecanismos que aborden la raíz del conflicto y reparen auténticamente el tejido social. Queda ahí para que cada persona lo reflexione por su cuenta. Es una disyuntiva espectacular. O seguimos reciclando el trauma o empezamos de verdad a reparar el daño. Volviendo a la ventana rota del principio. Podemos invertir todo nuestro presupuesto público en perseguir, procesar y aislar durante años a quien tiró la piedra. Y mientras tanto, la ventana seguirá rota, la víctima seguirá sintiendo frío en su casa y la calle seguirá siendo insegura. Tristemente sí. O podemos hacer el trabajo difícil. Entender la raíz del conflicto, sentar a las partes, exigir responsabilidad directa y trabajar juntos para poner un cristal nuevo. Ese es el verdadero desafío que estos textos le plantean al mundo. Esperamos que esta exploración, este análisis a fondo, haya aportado algo de luz a un debate que es tan complejo como necesario. Ha sido un auténtico placer sumergirnos en este cambio de paradigma legal y moral. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias.